Bienvenidos a una nueva clase de Sistemas Contables 1. Hoy trataremos el tema de fuentes de financiación. Para ayudarlos me remitiría a la clase número 2, donde hablamos de la estructura económica y financiera del ente, que los va a ayudar a entender sobre este tema. Vamos a ayudarnos con Filmina, donde vamos a presentar una introducción. ¿Qué son las fuentes de financiación? Para desarrollar sus actividades diarias y llevar a cabo su proyecto de inversión, la empresa necesita disponer de recursos financieros. A los distintos recursos financieros se los denomina fuentes de financiación. Las fuentes de financiación son las vías que tiene una empresa a su disposición para captar fondos. La relación entre la estructura económica y las fuentes de financiación. Estructura económica determinada por la forma en la que se distribuye el activo en los distintos bienes y derechos. Para hacer frente a las inversiones, la empresa necesita recursos financieros. En el patrimonio neto y en el pasivo se recogen las fuentes de financiación de la empresa. Estructura financiera, entonces, determinada por la forma en que se distribuyen los elementos que integran el patrimonio neto y el pasivo. Acuérdense que la estructura económica es el activo y la estructura financiera, o de donde obtenemos los recursos, es el pasivo y el patrimonio neto. Relación entre la estructura económica y la fuente de financiación. Existen tipos de inversiones, como nosotros sabemos, corrientes y no corrientes. Las corrientes son aquellas que permanecen o están formadas por todos los bienes y derechos que circulan en la empresa, como por ejemplo la materia prima. Es decir, que están o permanecen en el ente durante un año. Lo no corriente son aquellos bienes de la empresa que permanecen en la misma por un periodo superior a un año, como por ejemplo los edificios. También podemos distinguirlo de igual manera a las fuentes de financiación. Vamos a tener pasivos corrientes, que son integrados por las deudas que vencen a un periodo breve de tiempo, en tanto que las fuentes de financiación como recursos no corrientes o permanentes son aquellos que permanecen por un periodo más largo y están constituidos por los fondos propios y el pasivo no corriente, es decir, son las deudas a largo plazo, el pasivo no corriente. Las decisiones de financiación condicionan las de inversión. Para que una empresa sea viable a largo plazo, la rentabilidad de la inversión debe ser mayor al costo de financiación. Esa es una premisa fundamental. Para seguir la relación entre la estructura económica y la fuente de financiación, vamos a determinar, siempre haciendo referencia a la segunda clase para que ustedes se puedan orientar que esto es una continuación. Vamos a tener el activo igual al patrimonio neto más el pasivo, donde el activo es la estructura económica y el patrimonio neto y el pasivo es la estructura financiera. Dentro de la estructura económica vamos a tener activos no corrientes, activos corrientes, rentabilidad de la inversión. Activo no corriente debe ser financiado con capitales permanentes. Activo corriente ha de ser financiado con pasivos corrientes y la rentabilidad de la inversión debe financiar el costo de la financiación. La clasificación de las fuentes de financiación. La financiación consiste en la obtención de los medios económicos necesarios para hacer frente a los gastos de la empresa. Según el plazo de devolución, es decir, según el tiempo, vamos a tener financiación a largo plazo y a corto plazo. La financiación a largo plazo, la devolución de los fondos es superior a un año. Es la financiación básica a recursos permanentes.
A corto plazo, el plazo de devolución es igual o inferior a 1 año. Vamos a tener dentro de la financiación a largo plazo el patrimonio neto, que está constituido por el aporte de los socios y los resultados, como ya lo conocemos. Y vamos a tener también el pasivo no corriente, que pueden ser, como ejemplo, préstamos bancarios, préstamos hipotecarios, es decir, que la devolución del dinero va a superar a 1 año. Según el origen de la financiación, siempre hablando de la clasificación de las fuentes de financiación, según el origen de la financiación, en función de si se generan dentro de la empresa o surgen en el exterior. Financiación interna, fondos que provienen de la empresa, es decir, de los resultados que pueda tener en su ejercicio económico. La financiación externa, fondos que provienen del exterior de la empresa, préstamos o aportes también de los socios. Según la titularidad, podemos clasificarlo en función de si los medios de financiación pertenecen a los propietarios de la empresa o a personas ajenas. Financiación propia, no hay que devolver los fondos recibidos, ejemplo, el aporte de los socios, propia externa o resultados propios interna, son propias internas y propias externas. La financiación ajena, el titular de los fondos prestados es ajeno a la empresa y por lo tanto hay que devolvérselos. Es el caso de los préstamos préstamos o crédito, préstamos hipotecarios a entidades bancarias o financieras. La financiación externa ajena, a corto plazo, la modalidad de crédito bancario o a corto plazo, que es tener un descubierto en la cuenta, por ejemplo, para darles un ejemplo de este tipo de financiación. Se da cuando se utiliza un importe superior al importe disponible de una cuenta corriente, lo que coloquialmente se conoce estar en números rojos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una cuenta corriente, que ustedes ya conocen, cuenta corriente es aquella cuenta autorizada por el banco a emitir cheque. Cuando tenemos un buen funcionamiento de esa cuenta, tiene una cierta antigüedad, el banco ya nos tiene confianza, nos da un giro en descubierto, es decir, nos permite emitir cheques sin tener los fondos necesarios hasta un determinado monto. Eso sería una modalidad de crédito bancario a corto plazo. Damos por finalizada la clase, continuamos el tema en la próxima.